Es de mucho gozo para mí poder continuar con esta serie de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Pero bueno, como ya oramos, quiero dirigirme a los hermanos que tal vez no vinieron y que escuchan el sermón por YouTube. Si escuchan alguna anomalía, es porque estamos debajo de un mundo de agua, es un baldazo. Y también queremos pedir disculpas porque no se pudo grabar el sermón anterior. Hemos hecho lo posible para venir a grabar, pero no hemos podido y no sabemos si vamos a tener el espacio para grabarlo. Así que pedimos disculpas a los hermanos que tal vez están siguiendo la epístola y que se están preguntando qué pasó con la última sección del capítulo 3 de Timoteo. Pero bueno, para continuar el día de hoy, bajo este diluvio que el Señor nos ha enviado, vamos a ir a la sección del capítulo 4, versos del 1 al 8. Versos del 1 al 8 de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el sermón titulado Un buen ministro de Cristo. Hasta con truenos anunciamos el título del sermón. Bueno, acá también pueden ver en la sección los versos que corresponden. Dice la palabra del Señor en el verso 1 del capítulo 4. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Después de que Pablo planteó los requisitos de un liderazgo sano, háblese de liderazgo los ancianos, los obispos, los pastores. Después de que Pablo plantea cómo debe ser el liderazgo, Pablo plantea cómo deben ser los diáconos, que también deben ser sanos, deben ser impecables y de buen testimonio, así como los ancianos. Ahora, Dios en esta epístola nos está mostrando a nosotros cómo Él desea que su pueblo se mantenga en orden, cómo Él desea el bienestar para su pueblo, que es columna y sostén de la verdad. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo Dios tiene un interés por preservar a su pueblo en una legislación que Él ha traído para mantener un orden dentro de su pueblo y mantenerlo apartado de todo el paganismo y de todo el mundo que rodea a su pueblo en medio de un mundo
valga la redundancia, caído. Dios tiene un interés por su pueblo y ha legislado un orden específico para él. Hoy nosotros somos su pueblo, somos el pueblo de Dios. Dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que fue lo que vimos en el sermón anterior, que se tituló La Casa de Dios. Nosotros somos, hermanos, el pueblo de Dios. Después de que Pablo habla acerca del orden que la iglesia debe tener, él nos revela en el verso 15 del capítulo 3 cuál es el motivo por el que él escribe esta carta. Y él dice: te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Debemos recordar también que esta es una epístola pastoral. Pablo le está escribiendo a un ministro de Cristo, a un hombre que va a pastorear en Éfeso, que va a hacer un trabajo de oposición con respecto a los falsos maestros, que va a quitarlos de donde están, que va a enfrentarlos y que va a corregir la falsa enseñanza que se ha venido dando. Y todo esto lo vimos en los sermones anteriores. En medio de todo esto y en medio del motivo por el cual Pablo escribe, Pablo resalta que aquella verdad que la iglesia debe exponer, que la iglesia debe levantar, es el evangelio. Y quiero leerlo a la luz de la traducción lenguaje actual, el verso 16, donde nos encontramos con el himno que describe esta maravillosa esencia del evangelio. Dice: no hay duda de que es muy profunda la verdad de la religión cristiana. Cristo vino al mundo como ser humano, el Espíritu lo declaró inocente, los ángeles lo vieron, su mensaje se anunció entre las naciones y el mundo creyó en él. Fue llevado al cielo y Dios lo colmó de honores. Una iglesia, según lo que vimos en el sermón anterior, que no tiene a Cristo como el centro, que el evangelio no es el centro, perdió su norte. El centro de la iglesia debe ser Cristo y el evangelio debe levantarse hasta lo más alto sobre cualquier cosa. Y la iglesia que no esté haciendo eso perdió su norte, perdió su razón de ser. Fue como la ilustración que les mencioné de la refrigeradora. Se veía muy bien, estaba entera por fuera, pero dejó de enfriar. No sirve. Es como un carro, puede tener todos los lujos puestos encima, puede verse increíble por fuera, pero si su motor no arranca y no me traslada de un lugar a otro, el carro perdió su razón de ser. La refrigeradora, por más linda que estaba, perdió su razón de ser, ya no enfriaba. La iglesia que no tiene el evangelio y que no lo levanta hasta lo más alto y que Cristo no es el centro, esa iglesia perdió su razón de ser, perdió su norte, se perdió en el camino. Nosotros, siendo la casa de Dios, debemos poner a Cristo, hermanos, en lo más alto, en todo lo que nosotros hacemos. Pero después de que Pablo plantea que el evangelio es el centro y que debe levantarse hasta lo más alto, después de eso, Pablo nos da una advertencia, se enciende una luz de alerta. Y Pablo nos lleva a apreciar una amenaza, una advertencia que no debemos pasar por alto. Hay algo que debemos entender, hermanos. Satanás está en contra de todo lo que tiene que ver con Dios, con su carácter y con la figura de Jesucristo. Satanás va a ir en oposición a nosotros, a usted y a mí. Satanás se va a esforzar por alterar el orden en el que la iglesia debe vivir. Todos nosotros, hermanos, Pablo lo mencionó al inicio de la epístola, estamos en medio de una batalla, estamos peleando una guerra, una batalla, y Satanás no descansa. Hermanos, Satanás no descansa, y nosotros todos estamos metidos en un campo de batalla. Satanás hará todo lo posible para distorsionar la funcionalidad de la iglesia.
Satanás va a hacer lo posible para que la iglesia no viva como dice la epístola a Timoteo que debe vivir. Satanás querrá meter en las entrañas de la iglesia la mentira y el engaño. Eso, hermanos, tenemos que tenerlo claro. Y muchos dentro de la misma iglesia toman estas advertencias a la ligera. Y esto, hermanos, es un asunto serio. No se debe tomar a la ligera. Esto es una batalla. Satanás querrá destruir ese orden. Si una iglesia trabaja en el orden de Dios, Satanás querrá oponerse, hermanos, porque la iglesia es columna y sostén de la verdad. Si es columna y sostén de la verdad, pero no se mantiene en el orden de Dios, muy probablemente, aunque en esencia debe ser columna y sostén de la verdad, no lo está haciendo, porque no está representando con su manera de vivir al Dios de la Biblia. No lo está haciendo. Satanás querrá, y ahí tenemos varias amenazas. Uno, desacreditar al liderazgo. Querrá que los obispos, ancianos y pastores se vean involucrados en asuntos morales y de ética que atenten contra su testimonio para desacreditar la iglesia, para que el mundo diga, ay, ese, no ve, no es que es el pastor, eso no es que son los pastores. Satanás va a hacer un trabajo para desacreditar el testimonio de los ancianos. Satanás intentará desacreditar el testimonio de los diáconos. Tratará de golpearlos. Él tratará de seducirlos al pecado para perjudicar y golpear la iglesia. Tratará de seducir a los pastores para que sean ególatras, para que ellos tomen el lugar que le toca a Cristo y Cristo sea relegado. Satanás intentará que la mujer tome un rol dentro de la iglesia que no le corresponde. Satanás intentará eso. Satanás va a seducir a las mujeres para que sean superficiales y olviden que su belleza se encuentra en las buenas obras y que ellas con sus buenas obras son más preciosas que las piedras preciosas, que lo estuvimos predicando también. Satanás intentará desviar al cuerpo de ancianos de la verdad para engañar a toda la iglesia. Vimos al inicio de la epístola que algunos querían ser doctores de la ley, algunos querían tener una posición de privilegio, una posición de eminencia allí, y se desviaron hablando sobre cosas que no entienden. El día de hoy, muchos han reducido la verdad de Dios, y quiero subrayar esto. Muchos han reducido la verdad de Dios a un mero ejercicio académico. Y por su intelecto, por su capacidad de oratoria, ellos han o pretenden o están tomando posiciones elitistas. Están hablando ellos sobre un Cristo que conocen en materia, pero que en sus vidas no se encuentra. Son muy inteligentes, muy intelectuales, altamente capacitados, con un ancho de banda, hermanos, impresionante, pero Cristo no está en ellos. Y hemos caído en un escenario como este. Muchos no viven a Cristo. Y ante todo esto, mientras Pablo quiere que fijemos la mirada en el Evangelio, Satanás querrá que usted quite la mirada de Cristo. Satanás va a querer que usted quite la mirada del Evangelio. Eso es lo que Satanás quiere. Mientras entendemos que Cristo es suficiente, su obra y su persona, Satanás querrá hacernos creer que no es suficiente, sino que nosotros debemos agregar nuestras obras para poder ser salvos. Hermanos, Satanás no quiere que una iglesia sea conducida a ver a Cristo. Satanás no quiere que el Evangelio reine en una iglesia. Y no estoy hablando solamente del contenido académico e intelectual, estoy hablando de la manera de vivir. Satanás no quiere esto. Satanás se opone y se va a continuar oponiendo a la verdad de Dios y a que Cristo
sea el centro. Satanás, hermano, no deja de hacer su trabajo. David, pero usted está hablando mucho de lo que Satanás quiere, del trabajo de Satanás. ¿Quiere usted darle un mérito a Satanás? En ninguna manera. Pero lo que sí he notado en medio de la iglesia de hoy es que muchos ignoran cómo Satanás opera. Ignoramos las artimañas de Satanás. Las ignoramos. Y no estamos conscientes de lo que Satanás quiere hacer. Charles Spurgeon dijo: es mejor tratar de cruzar el Atlántico en un barco de papel que tratar de llegar al cielo por buenas obras. Y este es el engaño de Satanás. Todas las religiones del mundo le dicen a usted que para ser salvo tiene que cumplir un montón de rituales y un montón de obras para poder ser salvo. Esto nos comunica que lo que Cristo hizo en la cruz no fue suficiente. Y eso es lo que Satanás quiere. Que el sacrificio y la obra de Cristo se reduzcan, que yo pueda crecer y que yo piense que con mis méritos y con mis obras yo puedo ser salvo. Eso es lo que Satanás quiere. Y esto es parte de ese trabajo. Él desea, Satanás quiere que la obra de Cristo, que su persona sean reducidas, pero la forma más sutil de hacer eso es haciéndonos creer o haciéndole creer al hombre que con sus propias acciones él va a alcanzar salvación. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención. Vamos a ir viendo lo que el texto dice. No lo que el pastor David dice, sino lo que el texto dice. Prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y esto nos lleva a nuestro primer encabezado. Algunos de los que están en medio de nosotros, entiéndase la iglesia cristiana en todo el mundo, algunos de los que están en medio de nosotros, de la iglesia cristiana en todo el mundo, serán engañados por Satanás. Estando ellos con nosotros, se apartarán. Su atención ya no estará en Cristo, ya no estará ahí, sino que su atención se va a desviar. Es como un niño que está en clases, o a usted yo no sé si le ha pasado, o le puede pasar ahorita mismo también. Un niño que está en clases, está escuchando la lección, él está ahí y pasa un zancudo. Y el zancudo pasó y el niño se quedó viendo el zancudo. ¿Cuántos son así poco dispersos? Cualquier cosita, ¿sí? Nos distrae. Estamos concentrados, pero estamos escuchando el sermón, un ejemplo, y se levanta alguien salir del edificio y todos vemos a esa persona salir del edificio. Entonces, nosotros debemos entender que somos seducidos a perder la atención del Evangelio. Somos seducidos, así como nos estamos escuchando el sermón y alguien se levantó para tal vez ir al baño, una emergencia, lo que sea, y lo vemos salir, de la misma manera nosotros somos seducidos a quitar la mirada de Cristo. Entonces la tarea de la iglesia es decirle: hey, pon atención, es aquí, es en Cristo, es en el Evangelio. Como el niño, la profesora le dice: papito, ¿qué pasó? Pon atención, no se me distraiga, no se me desconcentre. Por eso Cristo está en los cantos, está en las enseñanzas, está en todo lo que hacemos. No puede haber un culto sin que Cristo no esté, sin que Cristo no sea mencionado, sin que Cristo no sea exaltado, sin que Cristo no sea adorado, porque nuestra labor como líderes de la iglesia, nuestra labor en la iglesia es decirle a la misma iglesia: es en Cristo. No se me ponga a ver para otro lado, es en Cristo. No piense que es usted, es Cristo. No piense que usted es el bueno, no, es Cristo en usted. Juan Calvino decía: si usted ve algo malo en mí, soy yo. Pero si ve algo bueno en mí, es Cristo. Cristo es el que ha operado en nosotros. Vean las estafas bancarias.
Llaman a la gente, le dicen, ¿cómo está fulanito de tal? Y le dicen nombre, apellido. Es que tenemos un problema con su cuenta con esto, y empiezan a darle una serie de datos. Y entonces la persona empieza a caer, escuchen esto hermanos, empieza a caer en ese discurso. Y empieza a identificarse con ese discurso, esa persona. Mientras esa persona se está identificando con el discurso, mientras está allí escuchando, le están sacando el dinero de su cuenta. Y cuando la llamada terminó, está en quiebra. Estos que son engañados escuchan el discurso de lo que quieren oír. Ellos van a buscar, hermanos, lo que quieren oír. Entonces, cuando escuchan ese discurso favorable para sus deseos, mientras está sucediendo esto, Satanás está destruyendo sus convicciones, sus fundamentos. Así, de la misma forma, Satanás se engaña con elocuencia. Hermanos, Satanás no usa hombres que les cuesta hablar. No. Satanás usa hombres que hablan bonito y que hablan bien, que tienen una facilidad, una elocuencia y un diálogo que absorbe. ¿Usted piensa que Satanás va a agarrar? No, Satanás agarra a estos hombres que dice el texto que son mentirosos y que son hipócritas y que su conciencia está cauterizada. Satanás usa hombres mentirosos. Ellos pretenden aparentar buenas intenciones, pero de fondo es como la estafa bancaria. Te van a quebrar y le van a decir a usted, no, vea, está bien Cristo, pero no tenemos que mencionarlo tanto en las prédicas. No, está bien Cristo, pero como dijo Jesús Adrián Romero, si meto a Cristo en la canción, entonces ya pierdo la poesía. Lo que necesita es que Cristo entre, pero en el corazón de él. El problema que tenemos con esto es que justamente es lo que Satanás quiere, que se quite Cristo del centro. Esto es lo que Satanás quiere. Y entonces, ¿qué pasa si quitamos a Cristo? Si Cristo no reina, no se resalta, ¿qué se resalta? Nosotros. Entonces, si yo como pastor quito a Cristo del centro, ¿quién queda aquí? La estampa que usted está viendo, el pastor. Pero a muchos pastores les gusta que los aplaudan, que los levanten, que los reconozcan, ser exaltados, porque son ególatras, porque ellos quieren la gloria para ellos cuando le pertenece al Señor. Dice que estos mentirosos tienen la conciencia cauterizada. Ahora vamos a ver, dijo Jesús en Juan 8:44, que Satanás cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. La mentira es una característica muy subrayada en Satanás. Muy subrayada, la mentira. Él es mentiroso. Estos tienen la conciencia cauterizada, o sea, perdieron toda sensibilidad. Ellos no sienten nada malo al mentir. Es como esas personas que mienten con tanta facilidad que ellos se acostumbraron a mentir, que sus mentiras engañan a todo el mundo. Engañó a toda la familia y todos le creyeron, porque la mentira es parte de su ser. Miente con facilidad, miente fácil, cuenta historias que son mentira, cuenta que tiene cosas que es mentira, le miente a su esposo, le miente a su esposa, todos le están creyendo, todo un grupo de familiares, de amigos, todos le creen, son mentirosos. Y estos hombres no tienen sensibilidad, a ellos no les importa herir a nadie mintiendo, a ellos no les importa, a ellos les interesa lo suyo propio. Y lo vemos, hermanos, en muchos lugares donde las personas tienen pastores que ni siquiera los conocen a ellos. Verso 3: estos prohibirán casarse,
y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se ha de rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Segundo encabezado, el engaño de Satanás implica tomar obras como requisitos para ser salvos. En esta época se estaba dando el ascetismo, no sé si lo recuerdan, que es que la persona busca la perfección espiritual renunciando a las cosas del mundo y autoflagelándose, maltratándose, llevando el cuerpo a extremos, diciendo yo renuncié a las cosas del mundo, entonces me latigo mi espalda para con mi mérito sacrificial y de dolor poder decir que estoy agradando a Dios. En un pueblo en Italia, un compañero anduvo por ahí en Europa hace unos días y me mostró una imagen donde un grupo salió y ellos se golpeaban, se azotaban, al punto que la carne de verdad estaba viva, se veía como un bistec la espalda, la carne viva. Y ellos consideran que así están agradando a Dios, golpeando su propio cuerpo. Entonces, ¿qué tiene mérito ahí? ¿El sacrificio de Cristo o los golpes en su espalda? Para ellos los golpes en su espalda tienen un mérito delante de los ojos de Dios. Pero la Biblia dice que no hay obras que nosotros podamos hacer para alcanzar la salvación, sino que Cristo hizo lo que nosotros no podemos hacer. ¿Por qué el sacrificio de Cristo tiene valor? Porque Cristo vivió una vida perfecta que usted y yo ni vivimos, ni ahora, ni antes, ni podremos vivir nunca. Cristo tuvo una vida perfecta y por eso el destruir su cuerpo tuvo un valor diferente que nos dio vida eterna a todos nosotros. De nada sirve que golpeemos nuestro cuerpo, pero dice aquí que estos prohíben casarse. La soltería y el ayuno son mencionados en la Escritura como cosa buena. Pablo dice, si alguno quiere quedarse soltero, pues bien, que se dedique al ministerio, que se dedique a las cosas del reino. La palabra nos llama a ayunar. ¿Son cosas buenas en sí mismas? ¿Sí o no? Lo son. Son cosas que la palabra plantea como buenas. Pero este principio que vemos que se está dando en 1 Timoteo hace que lo que es bueno se coloque en el lugar equivocado, estimulando el error. Algunos estudiosos plantean que así como Colosenses existían influencias de ascéticos y judaizantes, pretendiendo la obligatoriedad de estas prácticas de la misma manera, en Éfeso esto estaba pasando. La palabra muestra cómo debemos vivir y cómo debemos orar por los alimentos, los cuales Él santifica. No, no coma eso, eso no lo puede comer. No, eso no se lo puede tomar. No, eso no se lo puede comer. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? No, es que fulanita recibió una revelación, dice una denominada secta, que recibió una revelación especial y la revelación de esa mujer está al nivel de la palabra de Dios y entonces nosotros no podemos comer ciertos alimentos. Hermanos, esto no se trata de comerse o no un alimento. Esto se trata de que Cristo murió por nosotros. Y no es que yo con mis actos, con no casarme, Dios me guarde y bendito sea Dios que llevo 14 años. Con no casarme, entonces yo me sufro, llevo mi cuerpo a un sufrimiento extremo para poder agradar a Dios. Entonces, el sacrificio de Cristo no es suficiente. Muchos toman las buenas obras, porque aquí se habla de la soltería y del ayuno, pero muchos toman las reuniones de oración, los devocionales y el congregarse como requisitos para ser salvos. Muchos dicen, yo voy los domingos y estar yendo todos los domingos, pastor, vea, yo tengo años viniendo los domingos, yo sé que ya yo soy salvo, y piensa que es salvo porque viene todos los domingos a la iglesia, comprando su salvación. Pero no, hermanos, no funciona así. Si nosotros somos salvos, venimos todos los domingos a la iglesia, pero somos salvos primero. Y después la consecuencia son las buenas obras. Pero no podemos pensar que si, yo le decía a los hermanos, porque hubo una situación el martes con el tiempo de oración, yo le decía, hermanos, si nosotros venimos y tal vez hay una inundación y venimos con nuestros zapatos mojados y empapados y muertos de fríos y aquí estamos orando, y si nosotros pensamos
que nuestra oración tiene más poder o más peso porque tenemos los pies mojados y estamos sacudiéndonos así, estamos equivocados, porque eso se llama legalismo. Como me mojé y estoy llevando frío, tiene más peso mi oración. No, hermano, no, usted está equivocado, no funciona así. El peso de nuestra oración radica en nuestra relación con Dios. Así que es importante tener esto claro. Porque si usted piensa y usted dice en su corazón, pastor, si usted supiera el sacrificio que yo hago para ir los domingos a la iglesia. Bueno, después de ver la iglesia perseguida, yo esperaría que usted no piense algo así, pero si usted piensa que su sacrificio por venir a la iglesia el domingo es de tanto esfuerzo y que Dios por eso lo tiene que ver a usted con un agrado VIP, usted se equivocó. No funciona. No es eso lo que la palabra nos muestra. El colocar estas obras o cualquier obra como requisito para la salvación atenta contra la suficiencia del sacrificio de Cristo. Cristo pagó por nosotros y Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Él es suficiente en su obra y en su persona. Nosotros solo debemos creer en Él. Y si creemos en Él, entonces oramos, nos congregamos, lo celebramos, nos gozamos. Y si un día pasó algo, si un día no pude hacerlo, yo no me siento culpable porque Cristo murió por mí. Pero si yo digo, hoy no fui a la reunión de oración y ya yo me siento culpable. No, estoy viviendo el legalismo. Eso es legalismo. Es como mi compañero. Yo me acuerdo, estábamos recogiendo un diario para una persona. Y entonces él dijo, yo todo esto lo hago porque yo sé que con esto yo gano puntitos con Dios. Entonces es verdad. Entonces hay personas que piensan que haciendo cosas buenas ellos le suman en la calculadora a sus obras delante de Dios. Hermanos, nosotros no estamos sumando puntitos con Dios. No hay nada que podamos hacer para pagar un precio por nuestra salvación. El único que pudo pagar fue Cristo Jesús en la cruz. Fue Cristo Jesús. Si nosotros venimos todos los martes a orar, yo no puedo decir que los que no vienen no son salvos, no son cristianos. Yo no puedo decir eso. Que si un hermano viene todos los domingos, pero un domingo faltó, yo no puedo decir que ese hermano no es cristiano por eso. Entonces, recuerdo la frase de Joselo, que él decía, que el pastor Joselo, que él decía que todos somos legalistas en rehabilitación. Tenemos que cuidarnos de esto. No vaya usted a pensar que con todo el sacrificio tan amplio que usted hace, no, ya Cristo lo hizo por usted. Usted cree en Cristo, entonces usted vive en obediencia para su gloria. Y usted obedece y usted rechaza el pecado, usted lo deja a un lado porque usted creyó en Cristo. Todas las religiones y todas las sectas mantienen este principio. ¿Quiere ser salvo? Sume puntos. Haga esto, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto. Entonces un montón de tareas que tiene que hacer. Todas las sectas, pregunte para que vea. Pregúntele a cualquiera que le quiera anunciar otro evangelio. Dígale, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, para ser salvo usted tiene que dejar de comer esto. Tal día tiene que reservarlo de una manera diferente. Aunque todo el resto de la semana vivo como me da la gana, pero este día tengo que darme con una piedra por el pecho para decir que sí que estoy agradando a Dios. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Ahora, ¿podemos nosotros identificar con nuestros ojos las doctrinas de demonios y de espíritus engañadores? ¿Podemos identificarlas? La característica principal de los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios es que quieren añadir obras a la salvación. Ellos quieren anular la suficiencia de su persona, la persona de Cristo y de su sacrificio. Satanás quiere que esto pase. Los espíritus engañadores van a venir, los demonios van a seguir trabajando. Pero si consideramos que la salvación está sujeta a nuestro rendimiento, entonces estamos cayendo en la trampa de Satanás. Porque nuestra salvación no es por obras, según Efesios capítulo 2. No está sujeta a mi rendimiento, no está sujeta a eso. Mi rendimiento está sujeto a que Él me salvó.
Pero con mi rendimiento yo no compro mi salvación. Él pagó el precio, lo hizo por mí. Él pagó por mí el precio porque Él vivió una vida perfecta que yo no pude vivir. El hombre natural, el hombre sin Cristo, tiende a pensar y a creer que se va a salvar por sus buenas obras. Hermanos, su salvación no está sujeta a su rendimiento. Su salvación está sujeta a Cristo. Pastor, pero entonces ¿qué? ¿Significa que yo vivo como me da la gana? No, no. Si Cristo lo rescató, usted por consecuencia vive en obediencia. Y si no vive en obediencia, probablemente es porque Cristo no lo rescató. Y por eso no hay evidencia. Verso 6. Al enseñar estas cosas a los hermanos, dice Pablo a Timoteo, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Recordemos, mis hermanos, lo que viene mencionando Pablo al final de capítulo 3. La iglesia es columna y sostén de la verdad. Y esto viene antes de esta advertencia. ¿Qué tiene que enseñar Timoteo entonces? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es columna y sostén de la verdad, y Timoteo tiene que traer a Cristo y ponerlo en el centro. Y decirle a los falsos maestros: detengan estas enseñanzas. Porque ustedes se perdieron el norte. Nuestro tercer encabezado, el buen ministro de Cristo, tendrá en el centro el evangelio. El buen ministro no buscará brillar él. El buen ministro no se pondrá él en el pedestal. El buen ministro pondrá el evangelio en lo más alto. Buscará mantener el orden establecido por Dios en su palabra para la iglesia. Recordará que la iglesia es de Dios y fue constituida para que la verdad de Cristo sea conocida por todos. El buen ministro recordará la razón de ser de la iglesia. Columna y sostén de la verdad, la persona y obra de Cristo serán anunciadas. Y hasta este punto, usted y yo, con todos los sermones que hemos compartido, con todos estos sermones, podemos decir que tenemos lo suficiente para poder diferenciar de una iglesia sana y una que no lo es. Tenemos estas herramientas. Dios plasma el orden en su palabra. Y toda iglesia debe buscar ese orden. Y si una iglesia no busca ese orden, probablemente esté cayendo en un engaño del enemigo. Juntos podemos identificar esto. Si el ministro está hablando de otra cosa que no es Cristo, entonces está bajo engaño. Uno no espera que cuando el ministro de seguridad pasa al frente, porque el presidente lo llamó en la conferencia de prensa en casa presidencial, cuando el ministro de seguridad pasa, uno no espera que el ministro de seguridad hable de agricultura, porque es el ministro de seguridad. Timoteo es ministro de Cristo. No puede hablar otra cosa que no sea Cristo. No puede hablar otra cosa. Y algunos dentro del cuerpo evangélico, aunque parezca muy raro lo que voy a decir, pero así como Jesús Adrián Romero, dicen, o sea, Cristo no puede estar en todo. ¿Cómo que Cristo en todo? Todos los sermones, y en todas las cosas, y en todas las canciones, y en todo lo que hacemos. No, eso no es así. No, pero es que Cristo es el centro, según lo que Pablo le plantea a Timoteo. La verdad que sostiene la iglesia es Cristo y su evangelio. Su vida perfecta, su encarnación, su muerte, su resurrección, su ascensión, y hoy intercede por nosotros. Ese es nuestro pilar, hermanos. Ahora, puede existir un mal ministro de Cristo, porque dice que Timoteo es un buen ministro, pero puede haber un mal ministro. Muchos aseguran predicar a Cristo, pero creen que el hombre se salva por sus obras. Otros ni siquiera se esfuerzan por mantener el orden bíblico dentro de la congregación, no les importa, pasan por alto los textos que los comprometen a confrontar, los textos que los comprometen a meterse en embrollos. Pero no podemos, mis hermanos, no podemos. Recordemos cómo hay que mantenernos en la palabra a la luz del sermón anterior, mantenernos allí. Sean las implicaciones que sean que se traigan, que dicho sea de paso, la primera oposición, cuando se quiere mantener el orden en la iglesia, no viene ni siquiera de afuera, ni del diablo, viene de adentro de la misma iglesia. Viene de adentro mismo, la primera oposición, de aquí sale de adentro.
A mí no me parece, no sabe ni por qué no le parece, pero no le parece. No, es que yo no estoy de acuerdo. No tiene idea de por qué no está de acuerdo, pero no está de acuerdo. La primera oposición la tenemos aquí. Y después en todo lo demás. Pero el mantener orden, hermano, no es algo tan sencillo. El mantener orden demanda de la obra sobrenatural del Espíritu de Dios en la iglesia. Porque un hombre con sus fuerzas no puede ordenar la iglesia. Necesita que el Espíritu de Dios lo apoye. Otros, esto no les interesa. Recordemos la ilustración del carro. Muchos dicen, es que esto me funciona, es que esto me sirve. Pero ¿se acuerdan el carro que mencioné, la armonía del motor? El hecho de que un carro vaya de aquí para allá y de allá para allá no significa que está en buen estado. Él anda caminando, el carro camina, pero no está bien. El carro avanza, pero en el momento en el que venga la cuesta, como me pasó a mí, se quedó el carro. Entonces, muchos dicen, esto a mí me funciona, esto me sirve, lo usamos por un montón de años. Pero en algún momento, el asunto colapsa. Nosotros no debemos sujetar el orden de la iglesia a lo que nosotros creemos que está bien, sino a lo que la palabra dice que está bien. No a nosotros mismos. Verso 7. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. ¿Qué querrá decir esto, hermanos? Propias de viejas. Una hermana me preguntó cuando empezaron a leer Timoteo, pastor, ¿qué es eso de las viejas? ¿Qué es lo que están hablando? Y entonces quiero darles dos posiciones que vi por ahí al respecto. Algunos comentaristas dicen que la palabra viejas hace alusión a personas que según la cultura griega carecían de educación o sofisticación filosófica. Por otro lado, el comentario griego denota la palabra anciana o ancianas, que en aquellos tiempos contaban cuentos a los niños, que estaban relacionados a todos los eones gnósticos que andaban en medio de la sociedad. Entonces, podría ser que sea un tema filosófico o podría ser, según el comentario en griego, que sean se refiere viejas a las ancianas mayores, grandes en edad, que contaban cuentos a los niños. Fueron los dos comentarios que logré ver, pero independientemente de estos dos comentarios, lo que sí vemos claramente es que Timoteo tiene que huir de los mitos, tiene que huir de las mentiras, tiene que dejar todo eso y correr a Cristo, así como nosotros debemos hacerlo hoy. Continúa el apóstol Pablo. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la vida futura. Yo le digo a mi hijo Samuel practica una disciplina deportiva que yo he practicado por años. Y yo le digo, Samuel, cuando llegas hasta este punto, vas a querer dejarlo botado. Eso te va a pasar. Vas a querer salir huyendo de ahí, pero tienes que continuar. Pero eso te va a pasar. Pablo está diciendo, bueno, el orden de la iglesia es este, pero algunos de entre ustedes van a ser engañados por Satanás. Y eso va a pasar, y es inevitable. Y yo le digo a mi hijo, a Samuel, tienes que continuar, tienes que trabajar. El doctor, como les he comentado, me mandó a hacer ejercicio a la fuerza. Entonces, yo el único momento que tengo para eso es a las 5 de la mañana, de 5 a 6. Y hace unos días yo le contaba a unos hermanos, yo abro los ojos y dice, oye, ese baldazo. Y yo, Dios mío, ¿por qué tengo que hacer esto? Y ya viene la queja, el pecado y todo eso. Y entonces mi esposa me dice, David, ¿qué es ese? Oiga la lluvia. Y eso se complicó. Pero yo dije, no, voy a aprovechar que va a estar vacío el gimnasio. Va a estar vacío. Hermanos, si me fui, debajo del aguacero,
Y llegué y estaba más lleno que nunca. Todos pensaron lo mismo. Todos pensaron que iba a estar vacío. Pero yo le decía a los hermanos que se requiere cierta disciplina para poder tomar decisiones de ese tipo en cosas vanas de este mundo, que sí son necesarias, porque el texto lo que dice es que el ejercicio físico aprovecha poco. No es que usted lo satanizó y que usted dijo, vea ese pastor haciendo ejercicio, ese pastor. No. Como aquella frase que un pastor sin panza no es un pastor de confianza. No crean eso. No crean esa mentira del diablo. Yo creo, hermanos, que en estas cosas vanas ocupamos disciplina. Y algunos hermanos dicen, es que a mí me cuesta. Y yo trato de entenderlos. Por años he tratado de ser disciplinado, o traté mucho tiempo de ser disciplinado en el ejercicio. Y ahora lo hago, me siento más por obligación médica que por un deleite tal vez que pueda tener. Pero hay una necesidad de disciplinarlos. ¿Para qué? Porque todo aquel que se disciplina en el ejercicio busca alcanzar un objetivo. Bajar el colesterol, bajar los triglicéridos, que el corazón le funcione mejor, o en algunos casos más vanos, lucir un cuerpo como el mundo quiere que sea el cuerpo. Pero hay una meta, hay algo que alcanzar, por eso se hace el ejercicio. Por eso a estas horas de la madrugada hay que levantarse. Los que entrenan y compiten en ámbitos elevados, entrenan 3 de la mañana, vuelven a entrenar a las 8 de la mañana, lo vuelven a entrenar al mediodía y así sucesivamente. Y sus vidas están entregadas a eso porque tienen una meta, tienen un objetivo. Y ellos están trabajando para alcanzar algo. El ejercicio físico, hermano, no es malo, porque su aprovechamiento es para esta tierra. Por eso dice que es poco, porque es para esta tierra. Yo le digo a los hermanos que sirven en todas las áreas, hermanos, cuide su cuerpo, cuide su salud, para que el Señor le permita hacer esto por muchos años. Porque si usted se descuida, su cuerpo le va a pasar una factura y le va a decir, hasta aquí llegaste, ya no puedes hacer esto que estabas haciendo. Sea para el Señor o no, eso va a pasar. Y no está sujeto a si usted declara, desata, arrebata y toda esa vaina. Lo que le va a dar si no se cuida, simple. Pero se hace con un objetivo específico. Pablo le dice a Timoteo, disciplínate a ti mismo en la piedad, porque aunque el ejercicio aprovecha para esta tierra, la piedad es eterna. Aprovecha en esta vida y también en la futura. Juntos debemos disciplinarnos en la piedad. Debemos disciplinarnos en Cristo, hermanos. Debemos disciplinarnos. Cuando mi hijo me dice, papá, hoy no tengo ganas, vamos para arriba, vamos. Y entonces, forjando hábitos y disciplina, nosotros cada día, hermanos, usted y yo, tenemos una responsabilidad, y es ejercitarnos en la piedad. Cristo es el centro, exponemos a Cristo, vemos a Cristo, pero usted y yo tenemos una tarea: disciplinarnos. Lamentablemente, en muchos casos, no en todos, la falta de disciplina física refleja la falta de disciplina espiritual. Si las disciplinas vanas son sencillas, ¿cómo estamos nosotros en las disciplinas espirituales? ¿Cómo nosotros nos disciplinamos en la piedad? ¿Estamos viviendo como Cristo? ¿Estamos buscándolo a Él para que Él crezca en nosotros y nosotros menguemos? Nosotros tenemos una responsabilidad. Esto no pasa solo. No es que Cristo me rescató y como Cristo me rescató, listo, ya se acabó y listo. No, hay una necesidad de Él todos los días. Todos los días le necesitamos, todos los días dependemos de Él, todos los días pecamos, todos los días cometemos errores, todos los días nos vemos expuestos a nuestra maldad, todos los días. El ejercitarse en la piedad, hermano, no es el domingo a las 10, es todos los días. Debemos ejercitarnos, debemos entrenar en Cristo, debemos buscarlo, debemos disciplinarnos, debemos conocerle, debemos buscarle.
¿Por qué alguien no puede disciplinarse con los hábitos alimenticios? Pongo mi ejemplo y me voy a exponer aquí delante de ustedes, mis pecados. Yo tengo un serio problema con la leche condensada, serio problema. Yo me la puedo, el tarro así, yo podría con cucharita pequeña comérmelo así despacito, sin problema, sin ningún problema. Pero yo sé, ahí está el tarro, yo sé que me hace mal, ¿sí? La disciplina alimenticia me dice, David, no puedes comerte eso. Eso dice la disciplina alimenticia, ¿sí o no? No puede comérselo, se va a enfermar. Pero ¿qué me gana? Las ganas de comerlo. Ay, es que me ganaron las ganas. En Cristo, esto tiende a ser parecido. Si Cristo no es nuestro deleite, algo más lo será. Si Cristo no es nuestra satisfacción, lo va a ser otra cosa. Si Cristo no es mi deleite, lo va a hacer el celular y todo lo que aquí hay. Si Cristo no es en lo que me ejercito, en algo más me voy a estar ejercitando que considero en el momento que es mejor que Él. Yo puedo, hermanos, yo conversando con hermanos, yo les he dicho, el hecho de que yo tome la leche condensada y me la coma, dice que yo tengo muy por poco la verdad de mi situación de salud y la verdad de mi condición y la verdad del riesgo que estoy tomando. Cuando en mi diario vivir yo no me ejercito en Cristo, estoy revelando que hay cosas que son más importantes para mí que Él. Es más importante para mí sentarme a perder mi tiempo en las redes, a perder mi tiempo en las plataformas. Es más importante eso que Cristo. Entonces no estoy buscando a Cristo, estoy deleitándome en algo que considero hay más deleite en eso que en Cristo. Hay más deleite en estas cosas. Pero Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ejercítate en la piedad. Porque esto es para la eternidad. Hermanos, nosotros no trabajamos. Nosotros no caminamos y no nos ejercitamos para tener metas vanas. Nosotros nos ejercitamos en Cristo y Él es nuestro deleite y Él es nuestra satisfacción, porque esta acción de deleitarnos en Él tiene repercusiones en la eternidad. Y un día nos encontraremos con Él, pero en nuestro diario vivir la disciplina no ha sido una característica. No lo ha sido. Preferimos tomar el celular que tomar la Biblia. Preferimos leer las noticias que leer la Biblia. Preferimos ver la serie que ver la palabra de Dios, que escuchar un sermón o que tomar un tiempo para orar. ¿En qué nos estamos disciplinando? ¿En qué nos ejercitamos? En la piedad. Estamos estudiando, estamos leyendo libros de la palabra, estamos buscando a Cristo, lo estamos buscando a Él, que Él sea el centro en nuestras vidas, o simple y sencillamente hay un montón de cosas que me dan más deleite que Cristo. Y muchos se escudan en cosas como el trabajo. No, hermanos, no es una excusa el trabajo, no lo es. Muchos se excusan en esto, muchos corren detrás del dinero, muchos corren detrás del ocio, están en sus casas sin hacer nada, tirados para arriba, rascándose el ombligo y perdiendo su tiempo sin disciplina en la piedad. Cristo se encarnó, hermanos, tuvo una vida perfecta, murió, resucitó y ascendió, y eso es suficiente para nosotros. Esto nos debe impulsar a vivir en obediencia para Él. Hermanos, nosotros no podemos ser una iglesia, una casa de Dios que tiene a Cristo en el centro sin vivir disciplinándonos en la piedad. No podemos. Tenemos que disciplinarnos en la piedad.
Pero ¿cuánto tiempo inviertes en tu disciplina? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo sacas para Dios en respuesta a lo que Él hizo? Cristo te rescató y usted dice, sí, Él me rescató. Bueno, ¿cómo está tu ejercicio en la piedad? Hay un imperativo aquí, ejercítate en la piedad. ¿Estás menguando y Cristo está creciendo? Cuando te enojas, ¿qué sale? ¿Cristo o mi temperamento? Y lo peor es que la iglesia dice, es que yo soy así. Mano, pero Cristo no lo hizo una nueva criatura a usted. Cristo no lo hizo nuevo. ¿Cómo usted me va a decir, es que yo soy así? No, es que usted es una nueva criatura en Cristo. Cristo lo transformó y lo hizo nuevo. ¿Cómo usted va a decir, es que yo soy así? Arrepiéntase de su pecado. Corra a Cristo para que le perdone esa falta. Muchos se enojan, muchos tienen conductas, muchos hacen esto y hacen lo otro y se escudan diciendo yo soy así. Ningún yo soy así. Si usted confiesa que es cristiano, viva como tal. Viva como cristiano. Ejercítese en la piedad y no sea como estos mentirosos hipócritas. No sea así. Pero usted no puede escudarse en que usted es así. No, usted Cristo lo hizo nuevo. Y si usted ni siquiera puede amar al hermano que tiene a la par, a mí no me diga que va a amar a su enemigo. ¿Cómo va a amar a su enemigo? ¿Cómo lo va a amar? Si no puede amar ni al que tiene a la par. ¿Cómo? No seamos hipócritas. Eso es una hipocresía. Como si la palabra dice que amemos a nuestros enemigos, pero si ni siquiera ama a su hermano, a quien tiene a su lado, a quien Cristo rescató, por quien Cristo pagó un precio, ¿cómo usted me va a decir que ama a su enemigo? No sea mentiroso. No sea mentiroso. Y no sea hipócrita. Porque hermanos, dentro de la iglesia esto es algo agotador. Es algo desgastante. Hermanos, pero ¿qué debemos hacer nosotros? Correr a Cristo, arrepentirnos de nuestro pecado, reconocerlo y pedir perdón por ello. Y buscar a nuestros hermanos y ponernos a cuentas. Jesús dijo, ustedes van a amar y van a orar por aquellos que los maldicen. Y vamos a ver. ¿Usted ama por aquel que lo maldice? ¿Usted ora perdón por aquel que lo maldice y lo ama? ¿Lo ama genuinamente? No, hermanos, es necesario que nos ejercitemos en la piedad. Así que, ¿qué le parece?